Buenas tardes, estamos nuevamente saliendo al aire con el programa Enrique Saúl, Buscando la Verdad. Estamos viendo en términos generales, ¿no?, toda la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. No solamente los problemas, sino también cómo hizo de conducirse como las iglesias de Cristo en Galacia. No nos olvidemos que en Galacia había cuatro iglesias y estas iglesias lógicamente empezaron muy bien, pero la carta nos revela que realmente ellos estaban dejando las enseñanzas del evangelio puro, las enseñanzas de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo les amonesta muy fuertemente, ¿no? Nos habíamos quedado en el versículo 11, en donde nos decía que Pablo, él les hacía saber, o les escribía indicándoles que él no había, el evangelio por él dice que no era según hombre. Y el versículo 12 dice, continuando, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo, si nosotros notamos, él no fue bautizado con el Espíritu Santo, fue bautizado en agüita, como Dios dejó a través de nuestro Señor. El bautismo dice que tiene que ser semejante a la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Y ese fue el bautismo que él recibió, ¿no? Sin embargo, desde el momento en que le escogió, el Señor le dijo a Ananías que vaya, que él era un instrumento escogido por él, por el Señor. Y le revela todo lo que él enseñó. Nos dice, sino por revelación, dice, ¿no? Sino por revelación. Aquí quiero yo hacer un pequeño énfasis que se quiere decir así, ¿no? El problema, o más bien dicho, el afán mío, en profundizarnos un poquito más, es que todos los relacionados a esto, por ejemplo, a lo que dice, yo no lo recibí de hombre alguno, sino por revelación, yo trato de buscar los textos que acompañen a esa manera de pensar que nos describe el versículo. Por ejemplo, aquí en este caso, en Primera de Corintios 2:10, nos dice lo siguiente: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, es profundizarse un poco relacionado con lo que encontramos en el libro, en este caso en el libro principal, que es el libro de los Gálatas. Y también nosotros podemos ver en 2 de Corintios, del capítulo 12, que está relacionado de la misma manera con esto, los versículos del 1 al 5, por ejemplo, dice, no, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y aquí nos dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Es decir, para mí, el apóstol Pablo, él subió hasta donde está el trono de Dios. Y dice el versículo 3, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades.
Yo aquí en estas frases, yo la verdad pues veo, ¿no? Qué humildad de Pablo, qué humildad de Pablo, él teniendo esa experiencia, ¿no? Por ejemplo, en el paraíso, ¿en dónde está el paraíso? Es una parte del Hades, ¿no? Es una parte del Hades. Y allí dice que donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar, que no le es dado. Bien, en todo caso, vamos al versículo 13 de Gálatas, vamos al versículo 13 de Gálatas, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia y la asolaba. Entonces aquí el apóstol Pablo, él está declarando su vida anterior, su vida cuando fue un soldado prácticamente del Imperio Romano. No nos olvidemos de eso, ¿no? Y como tal, él creyó hacer bien, pero él les escribe, por ejemplo, en 2 de Corintios, dice, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. He aquí todas las cosas pasaron y son hechas todas nuevas. Entonces, ¿qué pasa con esto, no? Dice, perdón, eso fue lo que experimentó el apóstol Pablo, y en el judaísmo, veamos qué es lo que él hacía, ¿no? Hechos 26, para hacer énfasis del cambio que el apóstol Pablo experimentó después de haber recibido el bautismo. 26, 4 al 8. Aquí está la vida anterior de Pablo, ¿no? Ese cambio es digno de seguir el ejemplo. Y por eso yo hago en la manera que lo llevo a cabo estos estudios, ¿no? Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. O sea, este hombre, Pablo, en ese entonces Saulo, era un hombre público, muy conocido de todos, aún de las mismas autoridades, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, es un reto en cierta manera que les hace, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y el versículo 6, y ahora, ya convertido, ¿no? Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres soy llamado a juicio. El 7, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Fíjense, algo que para mí sale fuera de todo contexto, ¿no? Un judío está siendo juzgado por el resto de judíos y él está haciendo su defensa ante el rey Agripa, ¿no? ¿Cuál era la causa? Que se juzga entre vosotros cosa increíble. O sea que no creían ellos en la resurrección. No creían, ¿no? Porque aquí nos dice, se juzga cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Entonces, esa era la causa, ¿no? Y él también dice, en extremo perseguía a la iglesia y la asolaba. Entonces, aquí justamente el afán mío es demostrar esas situaciones que el apóstol Pablo hizo a la iglesia en Corinto. Por eso lo hago de esta manera, decía, ¿no? 8:3, por ejemplo, dice el libro de los Hechos, el capítulo 3. Y para ese entonces Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa. Esto fue una situación muy difícil para el cristianismo, ¿no? Y Saulo mismo declara, dice, entrando casa por casa, arrastraba
ese término, ¿no? Arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahora entonces yo por mi parte puedo comprender un poco más y vamos al libro de los Hechos 22, cómo asolaba la iglesia, pero también se pone de énfasis, ¿no? De cómo cambió su vida, 22, 4 y 5. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando a cárceles a hombres y a mujeres, como el sumo sacerdote. Fíjense en cómo pone de testigos, ¿no? Qué manera de defenderse y cómo testifica él. Dice, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Entonces, yo por mi parte ahora entiendo un poco más cuando dice, y asolaba la iglesia, ¿no? El afán de Pablo o Saulo en ese entonces era acabar con la iglesia. Porque eso es el concepto de asolar, destruir. Vamos al versículo 14 de Gálatas, ¿no? Esta es la razón por la cual yo me abro, pero el único propósito que en mí hay es de que todo quede más claro. Es lo único que me anima. Si no, sería muy fácil, pues no, hacer un estudio, por decir algo aquí en el 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, de mi nación, siendo mucho más celoso que de las tradiciones de los padres. Entonces, así pasaría. Pero el afán mío es, como digo, profundizarnos un poquito más. Bueno, Hechos 22:3 ya leímos, ¿no? Ya leímos en donde decía que él perseguía sobremanera a la iglesia. Vamos al versículo 15. Dice, 15. ¿Qué nos dice el versículo 15? Pero cuando agradó a Dios, hay un punto, ¿no? Y hay un hasta. Un hasta significa que hasta ahí se llegó todas las cosas. La vida de Pablo hasta ahí va a sufrir un cambio. Ya. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Me llamó por su gracia, ¿no? Ahora, ¿qué es la gracia realmente, no? Veamos, ampliándonos un poquito más en Hechos 9:15, él relata eso, que le llamó por su gracia cuando agradó a Dios. Y veamos cómo se expresa aquí el Señor, ¿no? Y el Señor dijo, está hablando con Ananías, ¿no? Porque tanto el uno como el otro, Saulo vio que venía un varón y le ponía las manos y recobraba la vista en una visión. Lo mismo acá, cuando Ananías le dijo el Señor, anda y ve. Y él de primerazo no quiso ir porque conocían pues lo que era Pablo, ¿no? Le dice, es que no sabes cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén, y aún aquí tiene cartas de las autoridades para continuar en su plan propuesto de acabarles. Entonces, el Señor le habla a Ananías, pues, y le dice, por ejemplo, aquí, Ananías entonces respondió, Señor, he oído, fíjese, de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, que ya les acabé de decir, ¿no? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos quienes invocan tu nombre. Pero, ¿cuál fue la respuesta del Señor? A nosotros puede parecernos bien, puede parecernos bueno, lo que sea, ¿no? Cualquier sentimiento, pero lo que Dios o a nuestro Señor Jesucristo en este caso es muy diferente. ¿Y qué le dijo? El Señor le dijo, ve,
porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, para ese es el propósito, el Señor Jesucristo, para haber escogido a Pablo. Un hombre que causó mucho daño a la iglesia. Sin embargo, la misericordia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo le está escogiendo, y nadie puede decir lo contrario de lo que yo estoy aseverando. Pablo fue uno de los grandes apóstoles, porque él mismo dice que él no era menos que los otros grandes apóstoles, pero dice, por la gracia de Dios para conmigo. Muy bien, en todo caso, vamos al versículo 16, la finalidad, ¿no? El apóstol, él da a conocer la finalidad. Dice, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Es una situación, ahí no interviene nadie. Es una situación, podríamos decir, entre nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo. Aquí vemos nosotros ese cambio radical, ese cambio, yo diría, ¿no?, de 180 grados a 360. ¿Por qué? Porque aquí clarito nos dice, le dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté con sangre ni carne. Bien, vamos al versículo 17, ¿no? Aquí una vez bautizado, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Aquí, por ejemplo, tengo que hacer un énfasis, ¿no? Porque a mí me hicieron esa pregunta, que había unos hermanos, ¿no? Y uno de ellos preguntó a otro predicador y le dijo, bueno, estaban en el diálogo, ¿no? Y le dijeron, el uno le dijo, claro, es que nuestro Señor Jesucristo, Pablo fue a Arabia a prepararse para la predicación. ¿De dónde sacan eso? Aquí no encontramos nada de eso. Fíjense, la intención puede ser magnífica, puede ser buena aparentemente para nosotros, pero no es así. Por eso digo, hay que aprender a hablar, como nos dice por allá, por Primera de Pedro, dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo no necesitaba pues de que nadie le enseñe. Ya leímos eso, ¿no? Que dice, el evangelio anunciado por mí yo no lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? De Jesucristo. Si Jesucristo era el que le enseñaba a Pablo, ¿qué podía enseñarle el hombre? Absolutamente nada, pues no. Ahora, si bien es cierto, aquí la Biblia o la palabra de Dios no nos revela, Pablo no nos dice a qué fue, pero tampoco eso nos da derecho a inventar cosas, pues, ¿verdad? Al menos esa es mi manera de pensar, ¿no? Dice que fue a Arabia, pues Pablo recibía las enseñanzas directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y esto me gusta demostrarlo, ¿no? Primera de Corintios 15:31. Ese es el afán, ¿no?, que tengo yo. Si como hombre batalla, Primera de Corintios 15:3. Ya, ¿qué dice? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Entonces, no nos inventemos que Pablo se ha ido a prepararse allá para la predicación, no. Aquí no nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Lo que sí podemos indicar es Arabia, el punto en donde se encuentra, ¿no? Vamos a ver en el libro de Gálatas mismo. Esto sí posiblemente sea novedad, ¿no? Al menos hablo de estos dos hermanos que conversaban de esta situación. Y dice que Arabia,
porque Agar es del monte Sinaí en Arabia. Pero esto también no es nada literal, pues. Aquí es una alegoría. Sin embargo, yo aprovecho de eso para demostrar en dónde estaba Arabia. Aclarado esto, seguimos en el versículo 18 de Gálatas 1:18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Ahí recién se ven con Pedro. Pasados, ¿cuánto dice? Pasados 3 años. Subí a Pedro para ver, después pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Y qué nos dice aquí respecto a esto, no? Veamos Hechos 9, 22 y 23, aquí nos indica algo importante, lógicamente, que está acorde con esto. Fíjense, dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Los hermanos se preocuparon, dice, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Fíjense, tenía que cumplirse lo que el Señor le había dicho, ¿no? Le dijo, dura cosas es dar, cosas en contra del aguijón, Y aquí, ¿qué es lo que nos dice? Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Bien, entonces sigamos adelante, vamos al versículo 19. Decía que había subido pasados 3 años a ver a Pedro, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Muchos aquí en este aspecto también piensan que fue el apóstol Jacobo, que era, porque había un apóstol de nombre Jacobo, ¿no? Pero aquí mismo nos está aclarando, dice, no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo. Jacobo, este hermano era hermano del Señor. Podemos demostrar, ¿no? Lógicamente, veamos en el Evangelio de Juan, para ese entonces en el ministerio terrenal, ni sus hermanos creían en nuestro Señor Jesucristo. Veamos en el capítulo 7, los versículos 3 al 5, ¿no? Dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Los hermanos, por ejemplo, en este caso, estaban actuando de una manera, aunque ellos dicen que le dijeron esto porque no creían, ¿no? El 5 dice, porque aún ni sus hermanos creían en él. Aquí también yo puedo sin lugar a equivocarme, también sus hermanos, en el caso de Jacobo, dieron una vuelta total a su vida, y tal es así que Jacobo mismo, como es conocido hoy, Santiago, ¿no? La carta de Santiago, por ejemplo, ¿por qué me doy de cuenta de eso? Porque, por ejemplo, todos los apóstoles, hablando de los que aparecen, ¿no? Pedro, él dice que es también apóstol de Jesucristo. Pablo, exactamente. Pero Santiago no dice eso. Dice Santiago a las 12 tribus de la expatriación, dice, ¿no? Siervo del Señor Jesucristo. Entonces, por eso
nos damos, es fácil detectar pues esas cosas, ¿no? Es fácil detectar. ¿Y qué más nos dice? Nosotros vamos a demostrar que, vamos a otra cita, 1 Corintios 9:5, ¿no? En donde también nos hace relación de esta situación. 1 Corintios 9:5. Dice, aquí, palabras del apóstol Pablo, ¿no? Dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. De pasito, ¿no? Todos los otros apóstoles, según esto, tenían su hogar. Y vamos a demostrar los hermanos del Señor y Cefas. Los hermanos del Señor y Cefas. Es que es una situación normal, pues, de que se forme un hogar, ¿no? Ya, pero aquí todavía no hemos llegado a donde yo quiero, ¿no? Dice a los hermanos del Señor. Porque si nosotros veamos en el libro de los Hechos, estamos en el 19, ¿no? 12 Hechos, 12:2. Hechos, el libro de los Hechos, 12:2. Y aquí nos dice, cuando queremos entender las cosas claramente, la palabra de Dios nos da a conocer, pues, ¿no? Hechos 12:2. Dice, leamos desde el 1 para mayor comprensión, ¿no? En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Es decir, que allí había dos hermanos que fueron apóstoles, Jacobo y Juan. Entonces aquí al apóstol que fue escogido por nuestro Señor Jesucristo, a él lo mató Herodes. A él le mató, ¿no? Le mató. Entonces, más adelante, si no, ahora veamos, como decía en Santiago 1:1, si no podemos ver mismo aquí, ¿no? Muerte de Herodes, por ejemplo, ¿no? Aquí dice, Herodes estaba enojado contra los de Tiro. Bueno, vamos al versículo 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y los arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombres. Así que fuese en todo, ¿no? Que fuese en todo. Vamos, pero, por ejemplo, vamos a Santiago, que les decía, ¿no? Cómo se expresa el hermano del Señor, es decir, Jacobo, que aquí eso no es de extrañarse. Por ejemplo, en Pablo mismo, ¿cómo se llamaba? Primero Saulo y después Pablo, ¿no? Ya, fíjense en aquí. Por esto yo sé, y ya está demostrado que el apóstol era el hermano de Juan, que era Jacobo, ya murió, le mató a Herodes. Santiago, siervo de Dios, siervo. ¿Qué es un siervo? Un servidor. Él no dice yo soy apóstol, ¿no? Siervo a las 12 tribus que están dispersas, saludo. Ahora ahí si no veamos en cualquier carta el saludo de Pablo, por decir algo, ¿no? Veamos el saludo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Ellos tenían mucha razón. Entonces con esto queda aclarado que sus hermanos del Señor con el tiempo se convirtieron también, y Jacobo prácticamente fue uno de las columnas de la iglesia. Bien, con esto damos terminado, continuaremos estos estudios. Buenas tardes.